ahorita vamos a seguir cantando más. ¿Verdad, Jason? Sí, después del mensaje vamos a cantar dos más o tres, ¿verdad? Muy bien, pues gracias a Dios por este día que Él nos ha dado, por todas sus bendiciones y también porque el Señor está con nosotros, ¿verdad? Hoy van a limpiar la carpeta y terminando vamos a recoger la silla, ¿verdad? Para que quede bien lavadita y que ya no la ensuciemos. No es cierto. Muy bien, es una bendición, ¿verdad? El poder estar aquí. Y ahorita se festejaron los cumpleaños, cada mes se festejan. Y en este mes la hermana Francisca cumplió años, así que felicidades, hermana. Y hoy vamos a hablar, hermano, acerca de la vida de los primeros cristianos. ¿Se han hecho ustedes la pregunta, cómo sería la vida de los primeros cristianos? ¿Cómo sería la vida de ellos ahí en Jerusalén, en Roma, cuando en Antioquía, en esos pueblos, ¿verdad? Pequeños? ¿Cómo sería? ¿Sería igual que hoy? ¿Diferente? ¿Cómo es que era la vida de ellos, verdad? Y una nueva manera de vivir estaba aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los versículos del 43 hasta el 47. En Hechos capítulo 2 vamos a mirar hoy una nueva manera de vivir a como ellos estaban acostumbrados antes de haber conocido de Cristo. Cómo vivían ellos bajo la ley, bajo la opresión romana, bajo la ley del Sanedrín, bajo la ley de los sacerdotes, de los sacrificios, de tantas reglas, ¿verdad? Antes, entonces, empezando el testimonio, un testimonio cambiante, estaba haciendo un gran impacto en la vida y en el templo. Entonces, hoy vamos a ver cosas interesantes que estaban por suceder. Entonces, esta es la vida de la iglesia cuando la iglesia empezó. Cómo es que eran, y siempre que algo comienza, empieza diferente todo muy diferente, todo especial. Es como cuando empieza una familia. Ayer unos jóvenes que se casaron el año pasado nos dieron la noticia de que van a tener un hijo. Y cada uno de los que están aquí, ¿verdad? Cuando la mujer, tanto el hombre, cuando supieron que iban a tener su primer hijo, hubo sentimientos. Algunos se emocionan, otros se preocupan, otras mujeres no quieren estar embarazadas, pero cada quien lo toma de diferente manera. Y ellos estaban orando por tiempo al Señor por un hijo, porque los doctores le decían a ella que no se podía embarazar, que tenía problemas en su vientre, que era muy difícil y que no era tan fácil, ¿verdad? Su manera para embarazarse. Entonces, el día de ayer fueron y nos dieron la noticia y están muy, muy contentos, muy felices por una nueva vida que va a comenzar. Entonces, yo me imagino también así la vida de los primeros cristianos en Hechos de los Apóstoles. Voy a leer esta parte, son pocos versículos. Hechos capítulo 2, versículos del 43 al 47. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que deberían de ser salvos. Quiero leer un texto antes. El 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. En la vida de esta iglesia que estaban haciendo, una de las cosas que ellos hacían es que permanecían en la doctrina
permanecían leyendo la palabra de Dios, permanecían en el partimiento del pan y en las oraciones. Era un grupo de hermanos que se acababan de convertir después de la muerte de Esteban. Muchos se empezaron a convertir por el testimonio de él. Jesucristo acababa de morir, el Espíritu Santo acababa de llegar en el aposento alto, y Pedro, Juan, no Pablo todavía no existe, no se había convertido, pero los discípulos que sí se habían convertido, que habían recibido el Espíritu Santo, empezaron a predicar la palabra de Dios, y los hermanos estaban en la doctrina de los apóstoles, estudiando la Biblia, lo que había de Biblia, en las oraciones. Se reunían para orar en las casas. No había en ese tiempo una iglesia donde se reunían, ¿verdad? No había un lugar, sino que ellos se reunían en las casas para tener oración, para comer y para estudiar la palabra de Dios y la doctrina de los apóstoles. Entonces, esto era algo bien importante, que donde quiera se veían grupos estudiando la palabra de Dios, orando y alabando al Señor. Es como el domingo, ¿verdad? Aquí en Tucson mucha gente va a las iglesias los domingos desde muy temprano. Un día fui a una iglesia aquí en Tucson que el primer culto empezaba a las 7:20 de la mañana. Y a nosotros nos invitaron, venimos un grupo de pastores y teníamos que estar en los 4 servicios, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así eran los servicios, ¿verdad? Allá en la iglesia esta. Y miramos a mucha gente, ¿verdad? Hoy en las mañanas yo veo mucha gente que va a las iglesias. Algunos sé porque traen sus Biblias, otros sé porque las iglesias están abiertas los domingos normalmente. Y la gente, uno se da cuenta que la gente va a la casa de Dios para escuchar el mensaje. Y en este tiempo los que se habían convertido se reunían para orar, para estar en la doctrina de los apóstoles, y también comían, ¿verdad? Les daba hambre. Y todo esto empezó a haber una cosa bien importante. Perseveraban en la doctrina, en la comunión. ¿Saben qué era la comunión? La comunión era la cena del Señor. Cuando se tenía la cena del Señor, el pan, el vino, y después cantaban, adoraban a Dios. Entonces partían también el pan, comían los unos con los otros, y también no cesaban de orar. Tenían oraciones los unos por los otros. Y cuando hay mucha oración, ¿qué sucede? Dios empieza a hacer proezas. Gente se empieza a restaurar sus vidas. Cuando oramos por una persona, el Señor empieza a trabajar, el Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón de aquella persona por la que se está orando. Ahora, muchas sanidades empezaban a suceder también. Había personas que sanaban, que eran paralíticos, que estaban ciegos, personas que tenían problemas. Los endemoniados empezaban a ser liberados, y muchas cosas empezaban a suceder. Y lo mismo sucede hoy en día, porque la oración también tiene poder hasta hoy en día. Y cuando la iglesia ora, entonces cosas empiezan a suceder, cosas importantes en tu vida empiezan a pasar. A veces hay alguien que no tiene un trabajo y la iglesia empieza a orar por esa persona, y a veces en menos de una semana la persona dice: pastor, hermano, ya tengo trabajo, gracias a Dios. Hermano, pues estaba enfermo fulano de tal, y oren por esta persona porque está enferma, se siente deprimida, y vamos a orar por esa persona, y el Señor toma su tiempo. Y después la gente nos va a decir: pastor, pues ya no oren por esta persona porque ya sanó. Entonces el Señor contesta las oraciones conforme sea su santa y divina voluntad. A veces tenemos problemas, ¿verdad? Con el trabajo, de que hay problemas, de que va a haber recortes, y decimos: oremos pues
Y yo siempre le digo, bueno, si el Señor te quita ese trabajo es porque tiene algo mejor para ti. Un día mi hijo nos habló muy triste y nos dice, me acaban de descansar de mi trabajo. Le dije, no te preocupes, Dios tiene algo mejor para ti. Y bueno, él estaba preocupado porque le gustaba mucho ese trabajo. Y dice que lo que más le gustaba es que todos los días le lavaban el carro. Él llegaba, lo dejaba ahí en el parking lot, dejaba las llaves y cuando salía su carro estaba lavadito. Son programas que tienen en algunos trabajos, ¿verdad? Donde tú dejas la llave y el carro, llegan las compañías que lavan carro y te lo aspiran y toda la cosa. Y dice que le encantaba eso, el carro siempre lo traía limpio. Ahora que lo fuimos a visitar allá, pues lo traía bien sucio porque ahí donde está no se lo lava, ¿no? Pero le dije, no te preocupes, Dios tiene un mejor trabajo para ti. Y sí, en duda, el Señor le dio después un mejor trabajo que el que tenía y donde puede ir escalando. Porque hay trabajos donde las personas solamente se estancan allí están. No suben de puesto, no le suben de sueldo, no beneficios, te siguen dando las mismas vacaciones al año, 5 días, pero no hay beneficio, ¿verdad? Entonces las personas quieren estar donde van a ir progresando, ir avanzando, o cuando menos que no les quiten los beneficios, ¿verdad? Entonces tenemos que estar orando y el Señor siempre contesta las oraciones. Y la primera iglesia cristiana se dedicaba a orar, los primeros cristianos, porque no existía, y cuando hablamos de iglesia, hablo del grupo, no tenían edificios donde reunirse, pero se reunían en las casas y ahí es donde comenzó, y no cesaban de orar. ¿Qué significa no cesaban? Que no paraban de orar. Y a veces cuando tenemos mucha necesidad, entonces nosotros oramos, nos reunimos a orar. A veces a mí me mandan mensajes y me dice, pastor, por favor, ore por mi hijo, por mi hija, ore por este enfermo. Esta semana una amiga de Fini, la esposa de un pastor, me dice, te voy a mandar el teléfono de una amiga que vive en Nogales, dice, porque está deprimida y necesita ayuda para que vayan a visitarla. Y la otra vez una amiga de Douglas nos habló que una amiga de ella estaba en el seguro, la llevaron para allá para que la visitara, no tenía nadie. Entonces es así como la iglesia empieza a trabajar, ¿verdad? Y empieza a orar los unos por los otros para que Dios mande sanidad, para que Dios dé nuevos trabajos, para que Dios ayude a que los matrimonios arreglen sus vidas y los que tienen problemas salgan adelante, y sobre todo que los enfermos sanen. ¿Y qué sucedió después de todo esto? Había un gran respeto. En segundo lugar, había un gran respeto por los cristianos, y vino temor por las personas, por los cristianos. Hubo respeto y las personas tenían un temor, pero este temor se traduce en respeto. Hay gente que respeta mucho a los cristianos, a los que son verdaderos cristianos, que son cristianos honestos en los trabajos, que son personas que se dan a respetar. Entonces en los trabajos, en la vecindad donde tú vives, la gente te respeta porque eres una persona de respeto y te tienen respeto, te tienen temor, y el temor aquí se traduce a respeto. Entonces había un gran respeto por las maravillas y por los milagros que los cristianos hacían. Ellos hacían maravillas, ellos oraban, los enfermos sanaban, ellos oraban por la persona que era borracha, que era drogadicta, y sanaban, ¿verdad? De sus dolores, de sus adicciones, de sus problemas. Hay muchas personas que dicen, yo no tengo ningún vicio. Y le digo, pero te la llevas en el casino y ahí has gastado hasta todo tu cheque. Ese es un vicio, ¿verdad? Le llaman ludópatas a esas personas porque tienen ese vicio, ¿verdad? Y mucha gente ha sanado de ese vicio. Hay personas que se amanecen.
Hay un señor que nos decía que cuando él empezaba a dar comezón en las manos es porque iba a ganar y tenía que irse al casino. Y siempre que y empezaba, dice, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. Y dejaba todo lo que estaba haciendo y se iba al casino porque iba a ganar. Ganaba, pero lo perdía. Y al último quedaba igual o quedaba peor, ¿verdad? Entonces son vicios y la gente puede sanar también de ese tipo de vicio. Entonces las maravillas y los milagros que hacían los primeros cristianos eran muy notorios y todos se daban cuenta porque la gente vivía en comunidad, vivían ahí cerquita, todos se conocían, eran pueblos pequeños donde la gente se conocía y cuando alguien oraba y sanaba, todos se daban cuenta. Entonces había milagros, había maravillas, había sanidades también, gente que sanaba de sus dolores, de su ceguera, de que eran sordos, mudos, gente que estaba endemoniada y sobre todo una cosa importante, había mucha unidad, se apoyaban entre todos, tenían esa unidad y la unión hace la fuerza, ¿no? La unión hace la fuerza. Cuando uno se une para hacer algo, entonces las cosas suceden. Es como las cajitas que tenían cuando dijeron necesitamos juntar cajitas para mandar a México, a Centroamérica para la Navidad. Y la iglesia se unió y unos traían una cosa, otros otra, y un día pues se reunieron, algunos de aquí vinieron a ayudar y juntaron creo que 50 o no sé cuántas cajitas, pero porque se unieron. Pero si una persona se pone a hacer todo eso es muy difícil, pero cuando la gente se une las cosas empiezan a suceder mejor. Entonces tenían mucha unidad los primeros cristianos, había una unidad tan especial que parecían una sola persona trabajando todos juntos. Y otra cosa importante, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Nadie decía, esta casa es mía, este terreno que yo tengo es mío, sino que vendían todo lo que tenían algunas personas y el dinero lo traían a los pies de los apóstoles para las necesidades de las demás personas. Y en todas partes hay necesidad. Cuando las iglesias se unen en alguna necesidad y uno dice, pues yo doy $1, yo doy 2, yo doy 5, yo doy 10 y yo doy tanto y yo doy acá y así, ¿verdad? Entonces las cosas suceden. Hay iglesias aquí en Tucson, me estaba comentando la hermana Carmen que de una iglesia que hace unas yardas bien grandes, dice que a veces hasta carros venden. La gente dona carros para que los vendan y se usen en la obra de Dios. Y me dijo, porque le dije, estoy orando por un carro, y dice, pues vaya ahí, a lo mejor se lo da más barato. Entonces, vean cómo Dios trabaja, ¿verdad? Cómo Dios trabaja de una manera o de otra para que las cosas sucedan cuando hay unidad. Y cuando hay unidad, las cosas suceden. Y aquí estas personas vendían las cosas, las traían a los pies de los apóstoles y se repartía el dinero al grado que dice la Biblia que no había necesidad en ellos, no había hambre, la gente tenía ropa, les ayudaban con sus casas, les ayudaban con todas sus necesidades, porque repartían según la necesidad. Y otra cosa importante, tenían todas las cosas en común, todos lo tenían en común. No es como el comunismo, que el comunismo dice todo es del pueblo y el pueblo pues es de todos. Pero no, allí hay un líder que rige, como Cuba, ¿verdad? Que lo que allí se le da una despensa a las personas, se les da solamente una parte, ¿no? Y los que llevan ahí dinero o cuando mandan dinero a Cuba, pues se queda también el gobierno con una parte. Entonces no era este tipo de comunismo. El verdadero comunismo es cuando las cosas están todas en común, que es de todos, que todo es de las personas, de que nada es de solamente del gobierno, sino que es de todos. Y este es el comunismo que ellos tenían todas las cosas en común. Por ejemplo, decían, no, pues este micrófono, pues ¿de quién es?
¿Es del Jason? No, es de la iglesia. Es de todos, ¿verdad? Yo también lo puedo usar. El hermano José, la hermana Socorro, lo pueden usar también. Esa guitarra, ¿de quién es? Pues, si es del Jason, pues es de él. Pero si es de la iglesia, pues es de todos, ¿no? Todos lo pueden usar. Entonces ellos tenían todas las cosas en común. Y cuando hay una necesidad, ¿de dónde sacaban? Pues de la iglesia, ¿no? Se sacaba lo que necesitaban para ayudar a la persona que estaba en necesidad. Y en tercer lugar, perseveraban unidos en el templo, perseveraban unidos en las casas, alababan a Dios, comían juntos. Algunos han dicho que los primeros cristianos y la gente de por allá del Medio Oriente pues eran latinos, porque se juntaban todos a comer. Y en una reunión de mexicanos, ¿qué pasa cuando nos reunimos? Pues hay que comer la carne asada, y hoy como estamos acá en Estados Unidos, pues los hot dogs, las hamburguesas, el pollo, la pizza, todo eso, ¿verdad? Y siempre hay comida, siempre hay que comer, que tomar y estar platicando unos con otros, postres, y siempre hay mucha comida en las reuniones familiares. Ahora para el Día de Gracias hay mucha comida, ¿verdad? En los hogares, el Día de Gracias. En Navidad ni se diga, el Año Nuevo también, y vas a la casa de la tía, de tu amigo, de tu hermana, y donde quiera hay comida. Entonces la gente del Medio Oriente, los primeros cristianos, se reunían ellos para orar, para comer, para cantar al Señor. Se reunían en las casas, dice, y perseveraron unidos cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría comían. O sea, no decían, ay, pues a mí no me gusta esta comida. Y no hay cosa más triste, más que haga sentir mal, ¿verdad? Cuando invitas a alguien a comer y que dice, le hacen el feo a la comida. No me gustan esos camarones. No me gusta, ¿verdad? No, ¿qué es eso? No me gustan los frijoles negros. Mi esposa hace puros frijoles negros, ¿no? Así que cuando vayan a la casa van a comer frijoles negros. Una vez invitamos al pastor Ben y dice, ¿qué es? Pues son frijoles, le digo. Nunca. y le entró, ¿verdad? Los frijoles negros, ¿verdad? Entonces comían con esa alegría, no le hacían el feo a la comida, la comían con alegría, con gozo, ¿verdad? Y sobre todo, el que llevaba poquito o que llevaba algo más pobre, ¿no? Por decir así, uno llevaba frijoles, el otro carne, el otro llevaba chiles rellenos, o sea, todos comían igual, no menospreciaban la comida del hermano aquel que era más pobre, que tenía menos dinero, ¿verdad? Entonces comían juntos con esa alegría y con esa sencillez, ¿verdad? De corazón, se ensuciaban las manos los unos con los otros. Y otra de las cosas importantes es que alababan al Señor y tenían la admiración del pueblo. Todo el pueblo tenía la admiración de los cristianos, los miraban, se maravillaban y decían que yo quiero ir ahí porque allí comen, allí alaban a Dios, allí oran, allí hay milagros y se ayudan los unos con los otros. Entonces el resultado de este despertar espiritual llevaba a mucha gente a los pies de Jesucristo. Este despertar hacía que la gente se entregara a Jesucristo, que viniera a los pies del Señor. Y el Señor, dice la palabra de Dios, que al último, que Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Él trabajaba, el Espíritu Santo trabajaba para que las personas escucharan la palabra de Dios y llegaran a los pies de Cristo. A veces yo me doy cuenta cuando estoy hablando con una persona de Cristo y me doy cuenta cuando esa persona va a aceptar a Jesús en su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando
en esa persona, y las personas tienen necesidad del Señor, tienen una gran necesidad. Entonces, cuando la gente ve el resultado en este despertar espiritual, la manera como los cristianos se llevan de bien y que se perdonan y que se ayudan y que se invitan a comer los unos a los otros, y que todo esto no se critican, sino que al contrario, como es la hermana María, muy buena hermana, hace una comida riquísima, es una mujer de oración. Como es la hermana Ney, no, pues es una hermana muy especial. Hablamos bien de los hermanos, ¿verdad? Los tratamos bien, nunca tratamos de hablar mal de la gente. Y cuando nosotros hacemos esto, que era lo que hacían los primeros cristianos, por eso la gente se acercaba a la iglesia, escuchaban las alabanzas. Yo creo que cantaban a lo mejor no cantaban muy bonito, pero cantaban con su corazón, ¿verdad? Con alegría, así como yo veo que estos muchachos que están cantando ahorita, se esfuerzan para la alabanza, ¿verdad? Y lo hacen con el corazón. Y eso es lo importante, que cantemos con el corazón, que alabemos, que hagamos las cosas con todo nuestro corazón, para que el Señor se glorifique y que la gente escuche la palabra de Dios y que vea el testimonio de cada uno de nosotros. Hay gente que a veces no es tan buena, y cuando ven que los demás que están en la iglesia son buenas personas, dicen: yo ahí quiero estar, yo quiero estar ahí, yo quiero a esta persona en mi trabajo porque es una buena persona, es honesta, no es ladrona, y además nunca habla de los demás, siempre trata de hacer las cosas bien. Y preguntan: ¿a qué iglesia vas? No, pues a la iglesia bautista en Shanten Hill. Y así la gente va a querer llegar, ¿verdad? Pero tenemos, hermanos, que practicar lo que dice la palabra de Dios, y el Señor va a ir añadiendo a la iglesia los que van a ser salvos, y tenemos que ir por ellos. Vamos ahorita a orar al Señor para que nosotros nos asemejemos a esa primera iglesia cristiana, cuando ellos se convirtieron, que en la iglesia pueda haber sanidades, que Dios pueda contestar las oraciones, que seamos una iglesia de oración. Vamos a orar, y si alguien tiene alguna petición delante de Dios, vamos a orar ahorita en este momento. ¿Tienen alguna petición? Si levantan su mano. Nos ponemos de pie entonces para orar. Mi hermana tiene peticiones, allá también peticiones. 1, 2, 3, 4. Vamos a orar entonces y después vamos a escuchar unas alabanzas. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, poniendo en tus manos las peticiones que hay. Te pedimos, Padre, que tú bendigas esta iglesia, que bendigas este mensaje, que pueda llegar, Señor, a los corazones nuestros y también a los corazones de las personas que están fuera, Señor, de aquí. Bendice, Padre, esta iglesia, bendice, Padre, a la iglesia, para que podamos estar unidos, para que podamos leer tu palabra, para que podamos estar en oración, para que podamos estar en comunión, Señor, comer los unos con los otros, alabar y glorificar tu santo nombre. Bendice, Padre, a aquellos que han levantado su mano, que tienen peticiones delante de ti. Yo te pido, Señor, que si alguien está enfermo, que tú lo sanes, que si alguien necesita trabajo, Señor, que tú le des trabajo, y también, Padre, los que están teniendo problemas en sus trabajos, que tú les ayudes a salir adelante. Bendice a los matrimonios, Padre, ayúdalos, Señor, a salir adelante. Bendice a las familias que tienen problemas, ayúdalos a resolver, Señor, cada uno de sus problemas. Y te pido, Padre, también que tú bendigas esta iglesia y que nos ayudes a crecer, Padre, en espíritu, en verdad, en número, en finanzas y en todo, Padre. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.